Buenas noches con todos. Mi nombre es Milagros Villanueva y bueno, hoy me tocó dar una palabra que Dios puso en mi corazón y bueno, estoy un poquito nerviosa, pero ahí vamos. El tema es la mayor ganancia, ¿no? ¿Por qué lo puse así? ¿Por qué dije la mayor ganancia? Creo yo que es la mayor ganancia que tenemos todos y que todos hemos pasado por eso, todos, todos. Entonces, el tema en sí es del perdón. Y bueno, ¿a quién no, a quién no nos han herido? ¿A quienes no nos han dicho una palabra que nos ha descalificado, eh, a alguien que tal vez nos traicionó, algún esposo que fue infiel, o tal vez tuvimos un trauma, ¿no? Físico, emocional, en alguien que confiaba, ¿no? Y eso nos hace causar heridas y nos causa también sentimientos, resentimientos, amarguras, y a veces incluso hasta el odio, ¿no? Entonces, cuando hablamos del perdón, podemos decir que es una decisión que nosotros debemos tomar. Y bueno, que sanar es un proceso, es decidir soltar, ¿no? Y liberarme de la carga que llevo contra alguien que me ha herido, que me ha hecho daño. Entonces, podemos decir que la raíz de la falta de perdón es la amargura, el resentimiento, la ira. Y la victimización también eso impide que nosotros podamos perdonar y perdonarnos a nosotros mismos, ¿no? Entonces, perdonar también es una decisión voluntaria que nosotros, o sea, que debe salir de nosotros mismos, ¿no? Dejar atrás esos sentimientos negativos, como el rencor, ¿no? En Efesios 4, 31, 32, nos dice la palabra de Dios: libérense de toda amargura, furia, enojo, palabras ásperas, calumnias y toda clase de mala conducta. Por el contrario, sean amables unos con otros, de buen corazón, y perdónense unos a otros, tal como Dios los ha perdonado a ustedes por medio de Cristo. Bueno, en estos pasajes, ¿no? Es que nos dicen que nosotros debemos perdonar, o sea, tal como Dios nos ha perdonado. Entonces, la pregunta es, ¿por qué perdonamos? ¿No? Entonces, perdonamos porque hemos sido perdonados primero. El perdón no tiene límites. El perdón no tiene límites porque el Señor nos perdona. O sea, el Señor nos perdona a nosotros sin límites. Nos perdona, bueno, más que 70 veces 7, como dice, ¿no? La palabra. Entonces, en Mateo capítulo 6, del 14 al 15, dice: si perdonas a los que pecan contra ti, tu Padre Celestial te perdonará a ti. Pero si te niegas a perdonar a los demás, tu Padre no te perdonará tus pecados. Si no perdonas a aquel que te hizo daño, entonces el Señor dice ahí la palabra, ¿no? Que no nos perdonará. Entonces, a veces nosotros le pedimos en oración a Dios cuando hacemos la oración del Padre nuestro: Señor, perdona nuestras ofensas. Entonces, ¿cómo podemos pedirle a Dios que nos perdone cuando nosotros no perdonamos, cuando tenemos todavía algo que perdonar? Y así como le pedimos a Dios que también nos dé el pan de cada día, deberíamos también perdonar todos los días. Eh, entonces, una persona que no perdona o que no ha perdonado, o sea, tiene la mente cerrada, ¿no? Y se vuelve un cultivo en la mente para pensamientos negativos y sentimientos también negativos. Entonces, el perdonado siempre va a perdonar, ¿no? Entonces, en Isaías 1, 18, 20 dice: vengan ahora, vamos a resolver este asunto, dice el Señor. Aunque sus pecados sean como la escarlata, yo los haré tan blancos como la nieve.
Aunque sean rojos como el carmesí, yo los haré tan blancos como la lana. Entonces Dios nos dice acá, ¿no? Si tan solo o me obedecen, tendrán comida en abundancia, pero si se apartan y se niegan a escuchar, la espada de sus enemigos los devorará. Yo, el Señor, ha hablado. En este pasaje hay dos palabras bueno, que me llamó la atención, donde dice, venid luego y estemos a cuenta. Podemos decir que venir luego significa que es venir ahora, ¿no? Que sintamos en nuestro corazón hacerlo. O sea, venir luego, dice Jehová, podemos decir estar a cuenta, significa estar en paz, hacer las paces, arreglar las cosas, ¿no? Entonces, si hay algo que necesitamos, es estar en paz con tres personas. Primero con Dios, después con nosotros y también con nuestro prójimo, ¿no? Es importante porque si nosotros no nos ponemos a cuenta, o sea, si no arreglamos las cosas, vamos a seguir una vida sin paz, sin gozo, con mucha amargura, con muchos resentimientos y muchos remordimientos también. Entonces, pongámonos en cuenta con Dios, ¿no? Esto es algo que, bueno, no puede esperar, ¿no? Él mismo nos dice, venid luego. Entonces, ¿cómo podemos estar a cuenta con Dios teniendo un verdadero arrepentimiento en el corazón? Porque en 2 Corintios 7:10 dice, porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación, de que no hay que arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce muerte. Entonces, la tristeza que nos produce el pecado con el que hemos ofendido a nuestro Dios nos debe llevar al verdadero arrepentimiento, de decir, tomar la decisión de darle la espalda al pecado con que ofendemos a Dios, ¿no? Entonces, no hagamos promesas que no vamos a cumplir, ¿no? Dejemos que el poder de nuestro Dios transforme nuestra vida. En Salmo 51:7 dice, purifique con hisopos y seré limpio, lávame y seré más blanco que la nieve. Entonces, también debemos ponernos a cuenta con nuestro prójimo, porque como cristianos no debemos andar con pleitos, contiendas, ¿no? Y enemistades. Y si hay algo malo que hemos hecho, deberíamos reconocer nuestros errores y pedir perdón, ¿no? Y también dice, pongámonos a cuenta con nosotros mismos. En Mateo 22:39 dice, y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. O sea, muchas veces la mayor amargura que llevamos en el corazón es la culpabilidad que sentimos por los errores que hemos cometido, ¿no? O por las oportunidades perdidas que hemos pasado, por algo malo que tal vez hayamos hecho en nuestra vida o por decisiones malas que hemos tenido. Entonces, a veces nosotras mismas nos saboteamos, ¿no? Y sin darnos cuenta, a veces nosotras mismas nos herimos con nuestras propias palabras. No nos damos cuenta cuando hablamos o decimos algo negativo de nosotros mismos. Entonces, eso también quiere que nosotros nos perdonemos, ¿no? Para no tener esos pensamientos y esos sentimientos erróneos hacia nosotros. Entonces, ¿por qué es vital que perdonemos? Como dice, porque nosotros también hemos sido perdonados y debemos perdonar. Y en este versículo también utiliza las metáforas muy, muy bonitas de verdad para explicar, o sea, como dice, cómo Dios puede limpiar nuestros pecados, ¿no? La grana dice que era un colorante bien rojo, muy intenso y utilizado antiguamente para teñir telas, lanas, ¿no? Entonces, dice en la antigüedad para teñir, o sea, telas, lana. Y la nieve, en cambio, es una imagen de pureza y blancura.
Entonces, Dios nos está invitando a dejar nuestros pecados, que pueden ser tan, tan intensos como el rojo de la grana, para que Él pueda transformarlos en pureza y limpieza como la nieve blanca, ¿no? Qué bonito, de verdad. Este versículo me llamó mucho la atención. Por, por más pecados que hayamos cometido, o sea, Dios nos limpia, ¿no? Y somos nuevas en Él. Ya Él no nos culpa porque nos limpia nuestros pecados. Y en el Salmo 103, 8, 14 dice, el Señor es compasivo y misericordioso, lento para enojarse y está lleno de amor inagotable. O sea, Dios no nos reprenderá, o sea, todo el tiempo, ni seguirá enojado para siempre. No nos castigó por todos nuestros pecados, como antiguamente hacían y tenían que, ¿no? Entregar a un animal que sea limpio y puro, sin mancha, como lo pedían, y por el tamaño de cada pecado que cometían se les juzgaba, ¿no? Entonces no nos trata con severidad, o sea, con esa severidad que tal vez merecemos, ¿no? Pues su amor es inagotable hacia, hacia las personas que le tememos, ¿no? A Dios. Entonces, el amor de Dios es de verdad, es tan inmenso, la altura de los, como se dice, como la altura de los cielos, ¿no? Entonces, Él llevó nuestros pecados tan lejos de nosotros como está en el oriente, del occidente, ¿no? El Señor de verdad es tierno y compasivo con nosotros, ¿no? Entonces, Él ha quitado nuestras iniquidades y las ha puesto lejos de nosotros. Él nos ha perdonado y nosotros debemos perdonarnos a nosotros mismos. Eso no significa que, o sea, justifiquemos lo malo que hemos hecho, ¿no? En algún momento, sino que recibimos su misericordia y su gracia sobre nuestra vida. Entonces debemos renunciar y anular la autoculpa y el culpar a los demás también, ¿no? No debemos acusar. Eh, Porque cuando Jesús murió en la cruz, Él anuló el acta de los decretos que tenía contra nosotros, que no era contraria, quitándola de en medio y clavándole en la cruz. O sea, Jesús pagó por algo que no podíamos pagar. Por eso decimos que nuestra actitud hacia el perdón habla más de nuestra relación con Dios que de nuestra situación, ¿no? Con la ofensa que nos mueve, ¿no? El perdón se facilita cuando yo mantengo fresco el recuerdo de lo que Jesús hizo por mí. Entonces, el perdón es el proceso de la liberación. ¿Y qué nos libera? Nos libera del dolor, nos libera del pasado, de un evento que haya ocurrido que no haya sido bonito en nuestras vidas. Nos libera de resentimientos, de la culpa, del tormento. Entonces, lo que es el perdón, perdonar es un proceso. Entonces, perdonar también es renunciar a un sentimiento negativo, renunciar a la deuda, ¿no? No es no ser más la víctima, es renunciar al castigo y es dejar que Dios obre en justicia. ¿Qué es lo que no es el perdón? El perdón no es, o sea, no es justificar, no es que no haya pasado nada. El perdón no es obligatorio, no es ser débil tampoco, no es ser superior, ¿no? Si nosotros perdonamos, no es tolerancia al mal, eso no es el perdón. Entonces, ¿qué beneficio tenemos cuando nosotros perdonamos? Entonces, el perdón nos beneficia de muchas maneras. O sea, en los niveles del estrés son más bajos al reducir las cantidades del cortisol y por tanto la ansiedad también. El sistema inmune se eleva, ¿no? Y es más fuerte contra infecciones. El sistema cardiovascular también es más sano, ¿no? A partir de los ritmos cardíacos y presión arterial son más bajas. El descenso del dolor, tanto emocional como físico, ¿no? La restauración de patrones de sueño gracias a la producción de la serotonina, la reducción de las probabilidades de padecer enfermedades fuertes, ¿no? Como el cáncer.
y también tenemos mayores esperanza de vida. Eh, Hay secuelas que quedan por la falta de perdón, ¿no? La amargura, el rencor, ¿no? El estar siempre a la defensiva, porque mientras nosotros no perdonemos, vamos a tener esa amargura en el corazón, resentimiento, vamos a estar continuamente depresivos, no vamos a ser las víctimas, ¿no? El deseo de vengarse de la otra persona, la indiferencia, el dolor, nos paraliza la capacidad de amar, de poder entregar nuestro corazón, ¿no? La desconfianza, el aislamiento, enfermedades. Entonces a veces decimos, ¿por qué es difícil perdonar? Porque a veces tenemos una idea equivocada del perdón. O sea, el perdón no es aprobar lo que te hicieron, ¿no? No es minimizarlo, no excusar lo que hicieron, no justificar, porque Dios no llama bueno a lo malo. eh, Darlo por ser doloroso también, ¿no? Pretender que no nos dolió, cargar con ese daño, el no soltar. Entonces, cuando hay perdón, con la otra persona también puede haber una reconciliación, dependiendo, ¿no? Si la persona quiere hacerlo o si ambas personas en ambas partes desean hacerlo, ¿no? De ser. Entonces, para reconciliarse también, ¿no? Debe haber un arrepentimiento, pasar la página y seguir en la dirección opuesta. También que haya una restitución, el de hacer las cosas bien, y también el reconstruir la confianza, ¿no? Demostrar esa consistencia entre palabras y acciones, ¿no? Dios entiende que hay momentos cuando la reconciliación es mejor, no es la mejor opción, ¿no? Entonces, en Romanos 12:18 dice, hagan todo lo posible de vivir en paz con todos. Entonces, a veces creemos que también no es justo, ¿no? Cuando nos hacen algo y decimos, no, no es justo, no es justo perdonar y no es justo lo que la persona nos hizo. Bueno, humanamente condicionamos la gracia de Dios que concede, ¿no? La gracia y la misericordia y a todos, y eso hace que no sea equitativo en nuestros ojos, ¿no? Si lo fuera, deberíamos pagar. Entonces, por eso en Romanos 9:15 dice, tendré misericordia de quien yo quiera y mostraré compasión con quien yo quiera. Por lo tanto, es Dios quien decide tener misericordia. No depende de nuestro deseo ni de nuestro esfuerzo. A veces no perdonamos a aquellas personas que nos han herido. Creemos que no es justo y así condicionamos la gracia de Dios. Creemos que no merecen perdón o creemos que no podemos lograrlo, pero es que a veces el orgullo, el dolor nos dividen que no podemos, pero la verdad es que sí podemos de la mano de Dios, ¿no? Entonces el perdón no es un sentimiento, es una decisión de fe y de obediencia que nos beneficia a nosotros. En Mateo 18, del 21 al 35, dice, luego Pedro se le acercó y preguntó, Señor, ¿cuántas veces debo perdonar a alguien que pega contra mí? ¿7 veces? No 7 veces, respondió Jesús, sino 70 veces 7. O sea, le dijo que tenía que perdonar 490 veces al día, o sea, una vez cada 3 minutos. En la parábola de los dos deudores también, el primer hombre que tenía una deuda, ¿no? Tenía una deuda de 10,000 talentos, que bueno, eso equivale a 5 billones de dólares en este tiempo, ¿no? Entonces, este amo canceló esta deuda. Y así como este hombre, o sea, nosotros como pecadores tenemos una gran deuda que no podemos pagar, pero aún así Dios nos ama tanto que a través de la cruz Él pagó nuestra deuda total, ¿no? Entonces, el segundo hombre también tenía una deuda de 100 denarios, que actualmente equivale a casi 10,000 dólares. Entonces, esta no es una cantidad insignificante de dinero, sino al contrario, es bastante. De la misma manera, entonces, cuando alguien nos hace daño o nos ofende, es significativo. Pero porque se nos ha perdonado mucho, debemos
conceder también lo que hemos recibido a otros, ¿no? Ninguno de nosotros, o sea, merecemos del perdón de Dios que nos ha dado. Entonces, a veces digo, por dónde empiezo, ¿no? Entonces, debemos decidir, ¿no? Decidir perdonar y en el proceso ir sanando, orar, orar por esas personas que nos gustarían también igual que oren por nosotros, bendecir a estas personas que nos han ofendido, que nos han hecho daño, ¿no? Hablar bien de ellos y hacerles el bien también, ¿no? Bueno, si el Espíritu Santo pone en nuestro corazón, podemos tal vez tener algún detalle, ¿no? De la manera, o sea, que nosotros deseamos hacerlo. Y en Mateo 44, 45 dice, pero yo digo, ama a tus enemigos, ora por los que te persiguen de esa manera. Estarás actuando como un verdadero hijo de tu Padre que está en el cielo, pues Él da luz de su sol tanto a los malos como a los buenos, y envía la lluvia sobre los justos y los injustos por igual. Entonces, Dios en realidad no es que dice no, a los malos no y a los buenos sí, ¿no? Dios nos perdona todo porque su amor es así, ¿no? Entonces, de verdad que hoy en la mañana me puse a ver, por ejemplo, me puse a leer sobre José, ¿no? Este es una enseñanza muy bonita porque acá habla sobre el perdón de los hermanos. Y de verdad que yo decía, o sea, ese corazón de José que tuvo el poder perdonar ese daño tremendo que le hicieron sus hermanos. Yo creo que en la actualidad sería difícil a veces de perdonar eso, pero si nosotros tenemos a Dios en nuestro corazón, si nosotros conocemos de su palabra y estamos continuamente en esa relación, entonces vamos a entender, porque Jesús pasó muchísimas cosas, o sea, él verdaderamente cuando murió en la cruz pagó una deuda muy alta y de verdad que eso fue para salvarnos, para salvar nuestra vida. Entonces, de verdad que a mí me confrontó bastante porque yo le cuento una experiencia, ¿no? De una hermana que tengo, ¿no? Que estamos en juicio y yo digo, bueno, yo no tengo ningún sentimiento negativo hacia ella, yo estoy orando por ella y le pido a Dios que sane su corazón para que ella también pueda ver, ¿no? De otra manera, de otra perspectiva el caso que tenemos. Entonces, yo digo, si en algún momento regresa o si en un momento yo también decido verla porque yo también me gustaría ir a verla, ¿no? Y decir, abrir los brazos y decirle, hermana, yo te amo, o sea, yo a ti no tengo nada contra ti, yo te recibo con los brazos abiertos y hasta lo he soñado, lo he soñado, yo digo, bueno, eh, en algún momento yo sé que va a pasar esa reconciliación y como ahora muchas personas tienen ese resentimiento, esa amargura y se les conoce cuando a veces yo que trabajo en un mercado en las mañanas, las personas cuando le hacen algo, le dicen algo, pero no sé, algo pienso yo insignificante, se resienten, se molestan y toman una actitud bien fea y a veces, al menos me ha tocado a mí pasar por eso porque yo tengo un puestito en el mercado y a veces cuando hay personas del mismo mercado que me dicen, por favor, dame esto y luego te doy. Las personas que trabajan en el mercado. Y después cuando se les va a cobrar, o sea, se molestan. Dicen, ya, que ya te vas. Y entonces, pero se molestan feo. Y yo digo, wow, o sea, de verdad que es sorprendente cuánto daño puede tener una persona en el corazón y cuántas heridas se puede tener cuando no perdona. Y es feo porque yo lo he sentido, yo lo he tenido con mi padre.
Yo en un tiempo lo he odiado con todas mis fuerzas, pero era algo demasiado doloroso. Yo estaba amargada, yo odiaba a todo el mundo, yo no me reía, y nunca tenía esa relación social con las personas, pero se sentía feo. Cuando yo perdoné a mi padre, yo sentí como que una piedra salió de mi corazón y pude abrazarlo y ahora le puedo decir que lo quiero, ¿no? Entonces, es vital perdonar, como dice, todos los días, a cada momento, porque siempre vamos a pasar situaciones, porque estamos en un proceso de purificación, de santificación. Entonces, es vital perdonar todos los días de nuestra vida y recordar que esto es una, más que una decisión, es una obediencia de fe que debemos de tener, porque eso a lo que Dios nos manda. Entonces, el perdón de verdad es un tema que pienso yo que creo que siempre se debe tocar, porque siempre hay algo que tal vez nosotros vamos a pasar, ¿no? Entonces, igual nosotros mismos, perdonarnos. eh, yo antes también decía, ¿por qué me pasa esto? Y me pasa esto. Y me di cuenta que había un evento que yo había hecho antes de que mi hija nazca, quería tomar una decisión contraria y yo decía, ¿qué es lo que me tenía así? Entonces yo le pedí al Espíritu Santo que me diga. Entonces era eso, que yo no me podía perdonar. Entonces yo digo, wow, o sea, cómo nosotros en el proceso y cuando empezamos a tocar este tema, recordamos cosas pasadas. El Espíritu Santo nos lleva a a esos lugares, a esos momentos que hemos pasado y y que ha sido muy difícil en nuestra vida y que eso era tal vez que nos faltaba a nosotros. Entonces, bueno, de verdad que gracias. Yo le doy a Dios muchísimas gracias por esta enseñanza, porque para mi vida es vital. El perdón es algo que yo creo que, que es un alimento de cada día para recordar siempre que Dios nos perdona todos los días, porque todos los días pecamos. Y Dios es tan bueno, tan misericordioso, como dice su palabra, que nos ama tanto que nos perdona y cada día nos perdona. Entonces, de verdad, muchísimas gracias. Bueno, hasta aquí fue la enseñanza. Gracias.